Salmos capítulos 9 y 10. El capítulo 9, quiero hacer algunos comentarios acerca del título. Se nos menciona que David escribió este salmo. Ahora dice para el músico principal. Algunos interpretan esto como que es Dios a quien David está dirigiendo el salmo. Obviamente que sí, pero otros interpretan como si fuese otra persona que dirigía el canto. Otra palabra que aparece en el título, mudlaven, era una melodía popularmente conocida en su época, en hebreo, y otros sugieren que se refiere a un instrumento en el que se tocó la canción. Recordemos que son himnos, canciones. Bueno, en este salmo, David celebra la ayuda y la bondad de Dios. De los versos 1 y 2, él le da alabanzas a Dios que hace grandes cosas y menciona tres maneras de alabarlo. 1. Contaré todas tus maravillas. Esa forma de alabar a Dios a veces se nos olvida. Hay que contarlas, no tan solo en el número, ¿verdad? Sino contar, hablar de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. La segunda forma de alabar a Dios dice, me alegraré y me regocijaré en ti. Cuando expresas tu alegría en Dios, también estás alabando. Y número 3 dice, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Es decir, que la tercera forma de alabar a Dios es con cantos, a abrir nuestros labios, cantar, que se escuche nuestra voz. Es la manera que este salmo nos invita a alabar a Dios, de esas tres formas. De los versos 3 al 5, David alaba a Dios por defenderlo de sus enemigos. David primero dio razones generales para alabar a Dios y ahora da una razón específica porque lo había librado de sus enemigos. Es hermoso aprender a orar y alabar a Dios en base a los salmos. Podemos darle alabanza a Dios por cosas generales, pero también por cosas muy particulares que Dios ha hecho en nuestra vida. De los versos 6 al 8, David celebra la victoria del Señor. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. David veía hacia el gobierno final y definitivo de Dios en todas las naciones. Ese gobierno final, en ese esperamos, donde habrá justicia perfecta, porque el Dios justo y perfecto reinará. De los versos 9 al 12, David nos enseña que Dios es refugio confiable, es refugio al pobre, en él confiarán todos los que conocen su nombre, y él no se olvidará del clamor de los afligidos. ¡Qué palabras de esperanza! Los versos 13 y 14, David le hace una petición a Dios. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción. Él acaba de decir que él no se olvida de los afligidos y por eso él pide, porque él sabe que no se va a olvidar de David. De los versos 15 al 16 se nos habla del destino de los malos. De los versos 17 al 18, Dios tratará tanto con los impíos como con los humildes. Los malos serán trasladados al Seol. Y aquí hay una nota muy interesante que dice todas las gentes que se olvidan de Dios. Podemos considerar simplemente que es una maldad. Es malo aquel que se olvida de Dios. Es una maldad ya olvidarse de Dios. Pero en cuanto a los humildes y oprimidos, dice que Dios no los olvidará, no serán olvidados para siempre. Y finalmente, de los versos 19 y 20, este salmo hace un llamado a Dios para que se glorifique entre las naciones. Hermoso salmo. Salmos capítulo 10, vamos al capítulo 10. En este capítulo vemos una transición de los tiempos de angustia a la tranquilidad de la confianza en Dios. Vamos a ver esa transición. No se puede decir que lo escribió David porque no lo especifica, pero este salmo se sostiene por sí solo como un salmo de lamento por la aparente prosperidad de los inicuos, ahí está la angustia, pero también por la máxima confianza en los juicios de Dios, ahí está la tranquilidad. De los versos 1 al 4, el salmista empieza cuestionando la aparente inactividad de Dios contra los malvados, ¿no? El salmista sentía que Dios estaba lejos y que incluso se escondía en tiempos de tribulación. ¿Cuántos no hemos sentido esto, no? Los salmos expresan ya lo que hay en nuestros corazones, lo que hemos vivido. De los versos 5 al 7, el salmista habla de la altivez de los malos,
de los versos 8 al 11, de la violencia y la blasfemia de los impíos. Y después, en la siguiente parte de este capítulo, hace una oración a Dios por protección y vindicación. De los versos 12 y 13, hace un llamado a Dios para que actúe. Le dice: levántate, oh Jehová, alza tu mano. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? Y el salmista mismo se contesta. Él desprecia el malo a Dios porque dice en su corazón que Dios no lo inquirirá, es decir, que no le alcanzará la desgracia. Como Dios es tan misericordioso, el malvado, el inicuo, se confía pensando que nunca le alcanzará las consecuencias de su pecado. De los versos 14 y 15, el salmista pide ayuda a Dios en vista de su bondad con los desvalidos. Dios no se olvida del pobre, del que está angustiado. Dios se acuerda de ellos. Y finalmente, los versos 16 al 18, hay una confianza en los juicios de Dios. El salmista empezó apesumbrado, ¿no? ¿Por qué prosperan los malos? ¿Por qué parece que no les pasa nada a los que hacen maldad? Y termina el salmo con un canto de confianza en que los justos juicios de Dios se llevarán a cabo. El salmista termina con la seguridad de la justicia de Dios aplicada a los impíos. Lo que comenzó con una sensación de desesperanza en este capítulo termina con una tranquilidad en la confianza de la justicia y la victoria de Dios.